Muchas gracias, Tania. Bueno, bienvenido a esta charla. Es para mí muy interesante poder compartir con ustedes un poco de lo que se está hablando el día de hoy respecto al manejo de la situación actual y cómo los líderes deberían afrontar estas situaciones desde la perspectiva del manejo de sus equipos. Hemos llamado a esta charla Liderando en tiempos de incertidumbre, ya que probablemente la principal variable que ha cambiado en este momento, en esta situación, es justamente la incertidumbre que los equipos pueden tener e inclusive el mismo líder. Solo quiero recordarles que estos tres webinars, estas tres charlas anteriores han tocado temas relacionados con personas y nos han compartido insumos muy importantes, muy interesantes que complementarán esta charla. Si no los han podido ver aún, pues los recomiendo y vamos a tratar de conectar un poco los temas que vimos en estas tres charlas, pero vamos a enfocarnos netamente en la relación que hoy la persona que dirige equipos debe tener con el grupo. Vamos a tratar de enfocarnos específicamente pues en esa relación. ¿Qué es lo que va a pasar en esta conversación? Pues va a ser una conversación y lo resalto dentro de la imagen porque sí me gustaría interactuar mucho con ustedes. Para nosotros y para mí personalmente es muy importante conocer un poco cuáles son sus principales preocupaciones, sus principales dudas respecto a este tema y tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Vamos a empezar un poco estando en la misma página, resaltando dónde estamos en este momento. Luego vamos a abordar el tema central de cuál es el rol, cuál debería ser el rol del líder en estos momentos y un poco tres mensajes claves que quisiera que se lleven de esta conversación. Como mencionaba Tania, tienen la opción de preguntas y respuestas. Por favor, úsenlas en cualquier momento y trataré pues al final durante la conversación de tomarlas como insumo para poder hacer esta charla lo más útil para ustedes. Ok. Quiero empezar con una actividad que me parece que es muy interesante en este contexto. En sus pantallas podrán observar una foto. Esta foto fue muy popular respecto pues, a un posible accidente que por suerte no sucedió. Quiero que observen la foto y que hagan un ejercicio de manera individual. Quiero que observen la foto y traten de identificar en esa foto cuántos tipos de líderes ustedes observan. No es necesario el colocar la respuesta, solamente es un ejercicio que quiero que ustedes hagan reflexionando. Para este ejercicio, el niño va a representar al equipo de trabajo, los adultos que están a su alrededor van a representar a los líderes, y ese bate de béisbol va a representar a lo que hoy está pasando. Entonces, observemos de nuevo la foto y traten de identificar cuántos tipos de líderes ustedes observan en esa imagen. Tomémonos unos 15 segundos para hacerlo. Bueno, claramente tal vez la respuesta más obvia, entendiendo desde el principio de que el líder tiene un rol de acompañar o cuidar al equipo, tal vez esta persona podría ser identificada como un posible líder, un potencial líder. Pero lo interesante de esta imagen es que no necesariamente es el único. Y en situaciones como esta, súbitas, inesperadas, el líder puede reaccionar de múltiples maneras. Como pueden ver en la imagen, de forma efectiva. Tal vez aquellos líderes que intentan hacer algo, pero no necesariamente es efectivo, al menos hay la intención de ayudar, pero realmente no contribuye mucho a lo que el equipo necesita. Pero interesantemente en esta imagen hay un tercer tipo de líder. Pueden haber muchos más y ustedes, estoy más que seguro que han identificado muchos más. Hay este líder que ante una situación puntual, pues su rol es desaparecer, no estar presente y pues obviamente dejar solo al equipo. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque cuando hablamos de líderes,
cuando hablamos de personas que lideran el equipo, pues hay ciertas características que resaltan mucho al momento de escribirlos. Su enfoque o incluso probablemente la forma como se los muestra o como se los describe. Tal vez en algunos casos por la forma como se comportan, las decisiones que toman o inclusive cuál es el aporte o el soporte que le dan al equipo. Y para estar en la misma página, en esta charla al menos, durante estos 40 minutos, vamos a tratar de hablar de aquellas personas que están a cargo de un equipo en este momento, en estas circunstancias, y están interesados e interesadas en poder ayudarlos, en poder guiarlos y en poder trabajar juntos para salir de esta situación de la mejor forma. Entonces, cada vez que yo me refiera a líder en esta charla, me voy a referir a este tipo de personajes. Voy a asumir también que si usted está en esta charla es porque justamente quiere o actualmente ya es este tipo de líderes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En este momento pueden estar pasando cualquiera de estos tres escenarios. En el primer escenario, pues, desafortunadamente, por restricciones de mercado, por la situación actual, su equipo de trabajo ha tenido que suspender sus actividades. Ya sea porque es difícil hacerlas o porque en este momento no son prioritarias o críticas para la situación actual. Un segundo grupo son estas personas que afortunadamente han podido continuar con sus labores de manera remota. Interesantemente, algunas compañías sin la necesidad de que tengan lineamientos o hayan tenido esta práctica de trabajo a distancia o teletrabajo de manera previa. Es decir, esta es una de las tantas muestras que las organizaciones pueden evolucionar y las personas también. Entonces, muchos equipos han podido mantener sus actividades de forma remota. Sin embargo, hay un tercer equipo que, por la naturaleza de su función, por ser considerado un sector estratégico, no necesariamente ha podido paralizar sus actividades ni hacerlas de manera remota. Son personas que continúan trabajando de la misma forma con protocolos de salud y de seguridad, obviamente muy rígidos. Probablemente haya más escenarios, pero tal vez estos tres reflejan de manera general lo que está pasando en sus equipos. Quisiera un poco conocer cuál es la realidad en ustedes. Les voy a pedir, por favor, que contesten la siguiente encuesta. Pueden escoger más de un escenario. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué escenario está su equipo de trabajo? ¿Está 100% suspendido? ¿Está continuando sus actividades pero a través de teletrabajo? ¿Sigue haciendo sus actividades en sitio pero con protocolos de seguridad o hay otro tipo de escenarios? Por favor, compartan cuál es la situación actual de su equipo de trabajo. Unos segundos más para obtener. Muy bien. Pues en este grupo, al menos, primero, lo que podemos observar es que predomina la modalidad de teletrabajo, es decir, han podido continuar con sus labores de manera remota. Otros, una tercera parte de las personas conectadas en este webinar, pues han tenido que suspender sus actividades un 100% y la minoría están activos, siguen trabajando con protocolos claros de salud y hay otras personas que están pues con otros escenarios. Me encantaría poder conocer esos otros escenarios cuando abramos la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. Ahora, vamos a tratar de tratar el tema del rol del líder
durante estos escenarios, obviamente identificando que cada uno de estos escenarios tiene necesidades muy diferentes. Aquí quiero aprovechar para agradecer la labor importante y heroica que todos nuestros profesionales están haciendo en este momento, aquellos que están en el tercer grupo. Saludos, te damos unos minutos, nuestro profesor se está reconectando porque tuvo un problema con el audio, así que esperemos un minuto para volver a iniciar. Hola, ¿cómo están? Mil disculpas. Problema técnico. Creo que se ha resuelto. Tania, por favor, ¿me confirmas? Sí, sí te podemos escuchar ahora. Allá. Es importante tratar de identificar y tratar de recordar en este momento es que probablemente estemos muy interesados en conocer qué es lo que va a pasar a futuro. Y vamos a hablar de este tema más adelante respecto a lo que el líder debe saber. Sin embargo, en esta charla voy a tratar de enfocarme lo más posible en qué es lo que el líder debe hacer el día de hoy con su equipo de trabajo. Ya hoy el líder tiene una serie de retos y desafíos con su equipo y debe poderlos manejar el día de hoy. Entonces, es muy probable que tal vez en esta charla puntual no nos enfoquemos tanto en el futuro y voy a comentarles más adelante el porqué. Vamos a tratar de enfocarnos en el hoy, cómo el líder hoy debe manejar estos retos con su equipo de trabajo. Entonces, ¿en dónde estamos en esta charla? Bueno, para esta charla, el líder va a ser a cargo, es responsable de un equipo de trabajo y está interesado o interesada en dar lo mejor de sí mismo, de guiarlos y acompañarlos para poder superar esta etapa de la mejor manera. Considerando que nuestro equipo puede estar en múltiples escenarios, teletrabajo, que es la opción más común en este grupo, la opción de estar suspendidos y no poder realizar sus actividades de manera cotidiana, o aquellos que mantienen sus actividades a pesar de todo lo que hoy debería hacer el líder para enfrentar todos estos retos. Ahora, vamos a empezar un poco con el tema central, y es qué es lo que debería saber un equipo o un líder de equipo. Y para eso les voy a pedir que por favor tomen sus celulares y me encantaría conocer en este momento cuáles puedan tomar sus celulares o puedan entrar a .com, como está en la pantalla, y el código es el 3. Ingresen a esa opción y voten. La página es menti.com y el código es 31215. La pregunta es, ¿cuál es su principal preocupación como líder de equipo? El día de hoy, en este momento que usted está escuchando esta charla, ¿qué es lo que más le preocupa como líder de equipo? Muy bien.
Vamos a esperar un poco para que obtengamos la mayor cantidad de insumos posibles de parte de ustedes. ¿Qué es lo que a usted más le preocupa hoy como líder de equipo? Muy bien. Como pueden observar en esta lluvia de palabras, mientras más grande sea la palabra, quiere decir que más personas la han utilizado para poder expresar su principal preocupación. Claramente la incertidumbre, la falta de respuestas es una de sus principales preocupaciones. Pero hay otros elementos que pueden, productividad, obviamente la salud, tal vez el no poder estar a la altura, el fracasar. Todas estas son preocupaciones válidas, pero como observan, en este grupo de 67 respuestas, pues son realmente diferentes y muy variadas. Ahora, ¿qué es lo que realmente podría estar preocupándolo a los líderes de negocio? Pues bueno, en esta interesante guía que ha sacado Korn Ferry, pues resaltan tal vez algunos elementos que son de preocupación del equipo. Claramente, el efecto que esta crisis va a tener en el desempeño de sus negocios, el impacto que tendrán los entregables ya programados debido a la baja participación de algunos empleados por múltiples motivos y también, y esto es muy importante y vamos a resaltarlo en esta charla, tal vez la dificultad que tienen en este momento los líderes, ya que sus colaboradores están colocando, poniendo sobre la mesa prioridades que tal vez no los ponían antes. Temas personales, temas familiares, que hoy se han convertido en relevantes. Que aunque siempre lo han sido, tal vez están cobrando más notoriedad en este momento. Pero algo que tienen que tener en cuenta ustedes como líderes es que su equipo también tiene preocupaciones. Y claramente la estabilidad se identifica como una de las principales preocupaciones respecto a cuál va a ser el impacto en su trabajo y la continuidad del mismo. También, obviamente, cómo cuidar la salud, no solamente de la salud propia, sino también de las personas a nuestro alrededor, de nuestras familias. Preocupaciones respecto al acceso a temas básicos como alimentos o aquellas cosas que necesitamos para poder subsistir. Y también la abundante cantidad de información sobre esta crisis, pero no solamente la cantidad, sino lo cambiante que es. Como estamos en un proceso de entender qué está pasando, los lineamientos y las definiciones están constantemente cambiando. Y todo esto está generando preocupación y carga en nuestros equipos. No quiero entrar en el debate de qué tan previsible o no fue, pero claramente eso es un evento que tiene algunas características y la primera es que cambió todo. Y cuando vemos un poco, bueno, ¿dónde nos va a llevar esto? Tal vez el camino luce así, incierto, poco no bueno, y no se ve con claridad dónde termina ni a dónde estamos yendo. Hay que agregar otro elemento importante y es que esta crisis ha impactado a cada persona de manera diferente, en algunos de forma muy positiva, como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de reinventarse, tal vez como la oportunidad de poder agregar valor a la sociedad. Otros con problemas o con inclusive pérdidas de su trabajo, de temas importantes, tal vez de poder dejar de hacer lo que disfruta, perder un familiar, perder un compañero de trabajo. Entonces, el impacto que ha tenido esta crisis ha sido tan diferente y tenemos que tenerlo en cuenta porque en nuestros equipos puede ser la misma realidad. Ahora, ¿qué es lo que agrava esta crisis? Lo que agrava esta crisis es esa necesidad humana y válida que tenemos de buscar respuestas. Necesitamos saber qué va a pasar, necesitamos saber cómo luce el futuro. Y estos dos expertos en charlas que han dado en estos meses, de hecho, entre febrero y marzo, resaltan que esas respuestas realmente podrían desarrollar o podrían generar cierta respuesta en nuestra o cierto impacto en nuestra salud mental que no nos ayuda. ¿Ok?
queremos todas las respuestas y probablemente en esta situación no las tengamos. Por eso es muy importante que sepamos algo como líderes. La primera, no necesariamente en este contexto vamos a saber cómo acceder a la información importante y relevante para nuestro equipo. Tal vez en estos momentos debemos aceptar nuestras limitaciones como seres humanos y como líderes y que no vamos a tener respuestas para todo lo que necesitemos. Vamos a tener respuestas parciales y vamos a tener que actuar y decidir con información parcial e incompleta. Lo segundo es que cada persona puede estar en una fase diferente de este manejo emocional o digamos, esta forma de poder procesar lo que estamos perdiendo, lo que podríamos perder. Y que puede ser diferente en cada uno de nosotros. Quisiera que escojan ustedes en qué fase piensan que están en este momento. Escojan solamente una. Y puede ser que durante estas 5 semanas de crisis, pues hayan pasado por alguna de ellas. Pero si yo les pregunto en este momento, ¿cuál sería aquella fase o aquella etapa que los identifique mejor en su momento actual? Por favor, escojan una opción. Muy bien, vamos a esperar unos segundos para obtener la mayor cantidad de votación. Muy bien. Pues claramente, según las respuestas que ustedes nos han compartido, pues estamos más en una fase de aceptar que esto ya está sucediendo. Y bueno, hay que hacer algo. Tal vez asistir a esta charla es una de las acciones que ustedes están realizando. Pero si se dan cuenta en este grupo, digamos, pequeño de participantes y de respuestas, todos están en una fase diferente del manejo de esta situación, de esta crisis. Y es una de cada uno de nosotros y cada una de las personas de nuestro equipo puede ser diferente. Negación en términos de lo que sucede con mi equipo puede ser inclusive una persona que no quiera seguir un protocolo de precaución porque siente que eso no le va a suceder. Entonces tenga en cuenta que este tipo de formas de procesar esta información puede ayudar o no a la dinámica del equipo. Y como tal, pues, el impacto, como mencionaba, pues, puede ser muy diferente. Sin embargo, tenga en cuenta que en este tipo de situaciones de estrés, su capacidad de poder identificar esas individualidades puede verse comprometida. En estudios que se han realizado sobre la forma de evaluar una situación, se concluyó que en situaciones de alto estrés, como sucede en este momento, es probable que usted de manera inconsciente ignore información que es importante. Es decir, usted puede entender la situación por la cual está pasando alguien, una persona de su equipo, pero podría estar obviando información clara. Tenga en cuenta que en este momento, tal vez, por la situación de estrés que usted está pasando, la forma como usted evalúa una situación tenga sesgos. Así que tenga un poco de cuidado y tenga en cuenta que probablemente su capacidad de ver las cosas en perspectiva no sea la mejor en este momento. Es importante por eso que ustedes sepan que en este momento no necesariamente son personas que tendrán el 100% de respuestas y tendrán que aceptar esa limitación. Que la respuesta a este tipo de situaciones es muy individual, no esperemos que los equipos reaccionen de la misma manera y que la forma como usted estará evaluando las situaciones que sucedan con su equipo puede verse un poco sesgada o afectada, porque usted en este momento, al igual que su equipo, está en una situación de alto estrés.
Ahora, y en este caso quiero ser muy... Si su equipo está en este momento activo, la dotación de equipos de protección personal es lo primero que usted debe realizar. Si usted no realiza eso, no importa las otras cosas que vamos a ver más adelante. Es lo primero que usted como equipo de trabajo debe asegurarse que exista para que su equipo que está activo en este momento se sienta al menos que tiene los elementos mínimos para poder avanzar. Pero si identificaría que es lo más importante que en este momento usted debería asegurarse es que su equipo confíe en usted, que tengan una persona a la cual puedan confiar. ¿Y qué significa esto de manera más práctica? En primer lugar, asegurar usted que la comunicación es abierta y continua. Y aquí estamos hablando de comunicación formal, especialmente para los que siguen trabajando, pero es muy importante la comunicación informal. Empezar estas reuniones que ustedes tienen, especialmente con los grupos de teletrabajo, preguntando cómo está el colaborador, cómo le ha ido con teletrabajo. Lo interesante de esta crisis es que las personas han tenido que adaptarse a modalidades de trabajo que nunca habían antes probablemente experimentado o no en las condiciones que en este momento están. El tener una charla y que aparezca uno de los hijos del colaborador que interrumpa es algo realmente natural y debe ser permitido, porque esto no fue planificado. Entonces tengamos en cuenta esto y mantengamos siempre esa puerta abierta de comunicarnos, formal e informalmente, con nuestros equipos de trabajo. En esta situación de crisis, el comunicarse no necesariamente es algo que debe usted restringir. Usted debe mantenerse en constante comunicación con su equipo y hacer muchas preguntas. Este es el momento, aunque por difícil que suene, momento de compartir para que usted se muestre equivaliente, y tal vez usted darle el ejemplo. Prestando, hablar de ello puede ser el primer paso para trabajar en el tema. Es muy importante ponerlo sobre la mesa como parte de lo que está pasando. Probablemente le esté pasando a usted. Claramente, el proceso de comunicar demanda una escucha activa. ¿Pero qué significa esta escucha activa? Pues esta escucha activa probablemente en este contexto signifique dos cosas muy importantes. Primero, el asegurarnos que estamos conteniendo nuestro juicio, nuestra opinión. Si una persona nos dice, realmente estoy muy preocupado o preocupada por lo que está pasando, pues no deberíamos responderle con, bueno, pero si estás en tu casa y estás teletrabajando, ¿qué te puede pasar? No, este es el momento en que deberíamos nosotros escuchar activamente y hacerlo para entender lo que nuestro colaborador, nuestro equipo está sintiendo en ese momento. No para opinar ni para dar o para hacer juicios de valor. No es el momento. Es el momento para que su equipo se sienta escuchado. Y recordarles que en este contexto, los temas personales, los temas familiares son importantes. He conocido líderes que quieren enfocarse exclusivamente en situaciones de trabajo para respetar un poco ese espacio, digamos, personal de su equipo, lo cual está bien. Pero si en este momento alguien de su equipo quiere poner sobre la mesa algún tema familiar, algún tema personal, pues escúchelo, porque probablemente sean elementos muy relevantes para ellos. Algo que es importante que deben realizar ustedes es, y especialmente los que están en teletrabajo y los que están trabajando de manera activa con protocolos de seguridad, es asegurar que ustedes definan en este momento a sus equipos cómo deberían ellos alcanzar sus resultados de forma óptima. Es decir, qué es un buen desempeño en este momento. Claramente, 100% de lo que hacen normalmente. Identificando cómo ustedes van a evaluar su trabajo durante momentos.
Y aquí es importante. Y aquí es importante que entiendan como líderes que probablemente pues algunas cosas no van a funcionar. Y si eso sucede, pues estar abiertos a nuevas formas de resolver los problemas. Otra cosa que tiene que considerar usted en esta crisis es que debe ser visible, debe mostrarse visible. No es el momento de estar escondido, ni que sea muy difícil el poder acceder a usted. Su equipo debe saber con claridad dónde puede ubicarlo, cómo puede ubicarlo y por qué formas o por qué razones o por qué temas puede ubicarlo usted. Muéstrese en este momento muy visible y acepte que las formas de trabajo que tenía usted antes probablemente no funcionen en este contexto. Por ende, tal vez habrá que revisarlas, simplificarlas, probablemente habrá que empoderar a su equipo o aceptar que lo perfecto es enemigo de lo bueno, especialmente en esta crisis. Debe aceptar eso. Entonces, si es que hay algo que los líderes deben hacer en esta crisis, probablemente sean estas 6 grandes actividades. Comunicar de manera formal o informal, compartir lo que está pasando, compartir lo que usted está sintiendo, dando el ejemplo, obviamente, escuchando, sin juzgar, sin dejar de lado temas personales como irrelevantes, redefinir qué es un buen desempeño en este contexto, estar accesible y empoderar a su equipo. Aquí en el tema de empoderar a su equipo hay algo que es muy importante y es probablemente va a necesitar que su equipo tome decisiones de manera más rápida. En ese sentido, si tiene que compartir algo, comparta principios. Es decir, ¿qué es lo prioritario acá? Si estás en un escenario desconocido, ¿qué debes priorizar o qué es más importante? ¿Ok? Esto porque si usted se va a enfocar en dar reglas, probablemente estas reglas no funcionen cuando cambia alguna variable. Y en mi experiencia en estas 4 semanas, y estoy seguro que en las de ustedes, las reglas están cambiando muy rápidamente. Quisiera que hagan una autoevaluación ustedes. ¿Qué cosas ustedes creen que podríamos hacer mejor en esta crisis? Pueden escoger más de una opción. Podrían comunicar mejor, podrían compartir un poco más de lo que están pasando, lo que ustedes están sintiendo, podrían ser mejores al escuchar, redefinir un poco las metas y cómo el buen desempeño luce en esta crisis, estar más accesible, o empoderar un poco más al equipo, darle un poco lineamientos y principios para que puedan actuar. Esperemos un poco y veamos las respuestas. Bueno, claramente hay una oportunidad, digamos que la más común en el equipo es redefinir cómo hoy el buen desempeño luce, cómo hoy yo voy a definir que las cosas van bien o no, con todas las restricciones que están enfrentando sus equipos y claramente la oportunidad de poder comunicar más y escuchar a nuestro equipo sin hacer ningún tipo de juicio de valor. Muy bien. Entonces, tenemos un poco de claridad por dónde va
el tema. Ahora, vamos a cerrar con el tema de comunicación y ahí vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. ¿Ok? Y aquí quisiera resaltar algo. La necesidad de entender qué va a pasar a futuro y la falta de respuestas genera una gran carga en su equipo de trabajo, que puede derivar en ansiedad o en algún problema adicional con su salud mental. Por ende, si hay que priorizar sobre qué debe comunicarse, salud y seguridad debe ser el primer tópico en su agenda. Usted debe asegurarse que en las interacciones que tiene con su equipo, estos temas sean prioritarios. Algo que debe entender usted y que tiene que tener claro es que no es el momento de ocultar lo que no está bien. Más aún en este momento de alta conectividad, las cosas se van a llegarse a saber. Es mejor que las sepan de usted. No es el momento de poner las cosas debajo de la alfombra. Y en este momento probablemente su equipo realmente valore qué debe hacer si sucede algo. ¿Qué debe hacer ante una situación puntual? Y probablemente información que es importante, y recuerden que esto vamos a compartirlo en nuestras redes, tal vez es importante que usted comparta la información que usted ve en este momento en pantalla. Puede aprovechar para tomar una captura de pantalla, si es que es necesario, pero al menos revise respecto a lo que está aquí versus lo que usted hoy está comunicándole a su equipo de trabajo. Veo con mucha alegría esfuerzos de las instituciones y del gobierno de empezar a hablar de temas como la ansiedad. Este realmente es un efecto secundario muy importante que debemos empezar a tener en cuenta en los protocolos que manejamos en las organizaciones. Sobre la empresa, qué cosas estamos haciendo para cuidar a nuestra gente, cuál es el impacto que ha tenido la crisis en nuestra empresa, sea bueno o sea malo. Muy importante, cuáles son los espacios que la empresa quiere poner a disposición de los trabajadores para que puedan compartir cómo se sienten, cómo están. Es el momento de mantenerlos conectados. En el tema de la gente, ¿cuáles son esos tips para prevenir y cuidar su salud? Es muy importante que se enfoque en la gente, pero también en su familia. Ellos también son importantes en esta crisis. Algunas regulaciones que sean relevantes sobre este virus. Por la necesidad de respuestas, la cantidad de información falsa es abundante. Tal vez sea interesante también el hablar de o el desmitificar estos mitos sobre la pandemia. Los contactos con personas claves, el equipo médico siendo uno de ellos, y si es necesario, si es factible, en su organización, la activación y la forma como se usan beneficios relacionados con salud. Y sobre los procesos, claramente, cómo usar los equipos de protección es algo muy importante. Cómo deberían manejar las reuniones con otros compañeros de trabajo y con clientes. Aunque está claro que hay que reducir el distanciamiento físico, no social, como lo resaltó Virginia en su charla, hay colaboradores que tal vez necesiten esa guía para que entiendan que las reuniones, en la medida de lo posible, deben ser virtuales y no físicas. Y algunos protocolos mínimos de salud. Algo que es muy importante es que entendamos que COVID-19 no es el único problema de salud que tenemos en este momento. Hay que ayudar al empleado o al equipo para que entienda qué debe hacer si tiene un problema de salud relacionado con este virus o tiene cualquier otro problema de salud. Muy bien. ¿Qué debe hacer si tuvo un contacto con una persona que dio positivo en COVID-19? Algo muy importante es cómo o cuál es el protocolo a seguir cuando la persona debe reincorporarse al trabajo. Y también cómo manejar temas de ausentismo que van a pasar desafortunadamente por calamidad o por algún tema de negocio. Considerando estos tópicos, les quisiera preguntar, ¿cuál creen ustedes que deberían reforzar en su equipo de trabajo?
Deberían reforzar los tópicos relacionados con la empresa, relacionados con la gente o con los procesos. ¿Cuál creen ustedes que es que deberían reforzar en la comunicación con su equipo? Vamos a esperar un poco para obtener la mayor cantidad de respuestas. Muy bien, claramente hay una oportunidad de reforzar temas de procesos y también los temas con la gente. Entonces, muy importante, ya conocemos un poco una guía de qué deberíamos comunicar. Si no, aprovechen para hacer captura de pantalla, ya que al final lo que buscamos es que ustedes tengan esta información y la pueden aplicar en su trabajo diario. Ahora, personalmente y basado en mi experiencia de acceso a información relevante, les comparto estos 3 links, esos 3 portales. Personalmente, siento que la información del portal de FedExport está organizada de una manera muy clara y permite al visitante acceder a la información que busca. Encontrarán protocolos de lo que acabamos de hablar en la diapositiva anterior, regulaciones, acuerdos ministeriales. La misma información la encontrarán en coronavirusecuador.com con información y estadísticas de lo que sucede en nuestro país. Cómo es importante tener fuentes confiables para saber qué está pasando con este virus, les recomiendo este link de la Organización Mundial de Salud, que básicamente es un chatbot que tiene información relevante y es muy interactivo. Entonces, si su equipo necesita información o usted necesita información para su equipo, les recomiendo estos portales. Entonces, en resumen, si tenemos que comunicar, tengamos en cuenta que hay una prioridad, que hay que ser transparente y que tenemos que compartir estas guías. ¿Qué pasa si esto sucede con temas de mi salud, con temas de salud de otras personas? ¿Qué pasa si yo ya terminé el proceso de cuarentena y todo salió muy bien? Esos son escenarios que debemos tener en cuenta para que nuestro equipo sepa. Claramente, Betsabeth pregunta, bueno, claramente hay una situación no necesariamente positiva como el tema de retraso en sueldo, finalización de contratos. Obviamente esto ha causado malestar. Hay que tener en cuenta algo. Es muy difícil en este tipo de escenarios el ofrecer tranquilidad, el decir o el pensar que nuestro equipo va a estar bien. No va a ser posible. Pero eso no significa que yo no deba ser transparente con mi equipo. Probablemente es peor si mi equipo no ha estado informado de lo que la empresa está pensando en hacer, lo que la empresa ha tratado de hacer, y simplemente voy y le doy la decisión final a mi equipo. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Betsabeth de que en este tipo de situaciones va a ser muy difícil mantener contento al equipo, pero al menos informarlos con transparencia. No es un escenario, no es una situación en que todos vamos a salir liberados de ello. De hecho, desafortunadamente, muchas personas en nuestro equipo probablemente ya han sido impactados con temas muy importantes, como inclusive la vida de un ser querido. Entonces, aquí estamos enfocando un poco más en lo que se debe comunicar en la transparencia. ¿Que van a existir malas noticias? Sí. ¿Que vamos a tener que ser transparentes con nuestro equipo? Sí. Porque nuestro equipo espera eso de nosotros en este tipo de situaciones. ¿Okay? Espero haber contestado tu pregunta, Betsabeth. ¿Qué quiero que recuerden de esta charla? Probablemente hayan muchas cosas, espero que les haya servido y que puedan revisar esta charla y compartirla con sus colegas. Tal vez quiero que recuerden 3 cosas.
Virginia en su charla hablaba de el engagement y que obviamente pues traducirlo al español es muy complicado. En esta charla quiero recordarles es, ¿cómo yo puedo generar engagement con mi equipo? Probablemente hay una forma. Trate a su gente como personas. Haga que su gente sienta que están siendo valorados como personas. Eso puede ayudar en esta crisis a que su gente se sienta un poco más comprometida. Claramente, como mencionaba anteriormente, van a haber noticias que no van a ser buenas y sea transparente, pero hasta en esas noticias que no sean buenas, hágalo de manera transparente y de manera humana. Piensen cómo usted quisiera recibir una noticia de esta manera y sea humano, porque está tratando con personas. Segundo, no sabemos con claridad. Y esa es, digamos que, la conclusión en la cual yo voy a tener en este momento como situación o como conclusión de la crisis. No sabemos o no sé cuándo esto va a terminar. Tal vez lo que sí sé es que va a durar un poco más. Y esto lo resalto porque los expertos sugieren, debido a que no sabemos con claridad cuánto tiempo va a tomar esto, usted como líder debe cuidarse. Usted como líder debe ponerse su mascarilla de oxígeno, porque usted también es responsable de acompañar a su equipo. Su equipo espera de usted y usted también tiene que superar esto. Recuerde sus limitaciones, no tiene todas las respuestas, no las va a tener, pero junto con su equipo probablemente pueda superar algunos temas y algunos no necesariamente. Y tercero, este es el momento en que usted debería ser un líder interesado y preocupado por su gente, ser compasivo, ser humano. Si usted es un ser humano, es capaz de sentir ese tipo de emociones. Entonces, es el momento de usted mostrar ese lado humano porque su equipo necesita un líder más humano. Y cierro con esta reflexión. Un artículo de McKinsey mencionaba que luego de todo esto, luego que todo esto suceda, los principales actores claves, los principales stakeholders van a observarnos a nosotros, a las organizaciones. Pero como estamos hablando de los líderes, estamos hablando de usted, le pregunto, ¿cómo usted quiere que su equipo lo vea en la foto? Y esa es una decisión que usted tomará. Pero recuerde que cuando todo esto pase, porque todo esto pasará, su equipo observará cada decisión que usted tomó y cuál fue su rol en este momento de crisis. Muchas gracias, Flavio, por estas reflexiones que creo que han sido muy importantes para los líderes de equipo, ¿no? La importancia de la comunicación, entre otras claves que nos has compartido. Vamos a leer algunas preguntas que nos están llegando por interno. Ustedes en este momento, a todos los participantes, les pedimos que puedan colocar sus inquietudes a través de la opción de preguntas y respuestas. Las iremos leyendo poco a poco. Tengo una primera inquietud, Flavio, que la voy a compartir. Nos pregunta Michelle, dice, si nos puede dar algún ejemplo de una práctica que estén implementando empresas aquí en Ecuador para ayudar a sus equipos, pero que no sean en temas económicos, porque eso es muy difícil afrontar ahora para las empresas. ¿Te refieres a temas como, por ejemplo, de salud? Podría ser, mencionan, ¿no? Alguna práctica que no sea relacionada con apoyo económico que estén implementando organizaciones aquí en el país. Bueno, he visto, como lo mencionaba en la charla, he visto un interés creciente en el componente de salud mental. El Cuerpo Benemérito de Bomberos, el Ministerio de Salud, la Universidad de Espíritu Santo, todos han puesto a disposición de la comunidad servicios gratuitos de psicólogos para que las personas que sienten que tienen una carga emocional muy grande puedan afrontarla de manera más efectiva. Entonces, esto para mí, y de hecho lo están resaltando mucho en los artículos,
relacionados con el efecto organizacional de esta crisis, esto para mí es muy importante. La salud física claramente está como una de las principales prioridades, pero este tipo de iniciativas me parece que también son importantes para la comunidad en general. Y todas estas iniciativas que les menciono son gratuitas. Entonces, si es requerido, puedo compartir, Tania, para que la podamos compartir en nuestras redes, estos Perfecto. números, pero están en diferentes redes sociales. Muy bien. Comparto una inquietud de Andrea Zúñiga. Quisiera saber cómo manejar a los equipos de ventas, que viven principalmente de las comisiones, y que debido a la baja de ventas no han podido salir adelante. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que la palabra clave y que están resaltando mucho, quiero mencionar al gobierno porque al final, en este momento, está intentando ser el que define lineamientos. Y en términos laborales, se está hablando mucho del acuerdo, se está hablando mucho del consenso trabajador con organización. Creo que es el momento importante y creo que es el contexto necesario de sentarnos y poder definir lo que nos conviene a ambos. Las organizaciones necesitan de sus trabajadores y sus trabajadores necesitan de las organizaciones. Entonces, en el tema puntual de comisiones, claramente han habido categorías que han sido impactadas. Por eso es importante definir, ok, en este contexto, ¿cómo voy a medir tu desempeño? En el tema comercial, claramente el componente de cumplimiento de presupuestos es importante, pero en ocasiones nosotros podemos, al momento de evaluar comisiones, hablar de lo que conocemos como esas eventualidades o esas novedades. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando tengo un presupuesto que no puedo cumplir por una falta de inventario. Entonces, este es el momento de definir con esta crisis cuáles son las eventualidades que yo voy a considerar al momento de estimar mi presupuesto ajustado, mi presupuesto sobre el cual voy a ser evaluado. Claramente la invitación acá es que va a ser muy difícil, por un lado, el eliminar todos los componentes variables por la falta de cumplimiento, pero por el otro lado, mantenerlos tal como están. Hay que llegar a un punto medio y hay que ingresar o tener en cuenta esas eventualidades, pero justamente el rol del líder comercial es poner sobre la mesa esas eventualidades, escuchar a su equipo. Y claramente los equipos comerciales tal vez no cumplan con sus presupuestos, pero hay que entender un poco qué es lo que está generando eso. Tal vez en este momento, en algunos casos, haya que reevaluar si es un tema de volumen, si es un tema de servicio, si es un tema de fidelización, qué es lo que en este momento quiero enfocarme. Y tenemos que replantearnos que en esta situación, pues probablemente lo que considerábamos como meta antes no va a ser lo mismo de lo que es ahora. Bien, voy a compartir la consulta de René Orbe. ¿Cómo manejar la crisis actual cuando en la misma organización solamente podemos mantener una parte en teletrabajo y el resto inevitablemente suspenderlos? Muy buena pregunta, René. Las personas, y voy a hablar un poco de las personas que están suspendidas. Las personas que están suspendidas, el principal, digamos que error que puede cometer un líder es dejarlos tranquilos, porque prefiero no contactarlos para que las personas no se sientan digamos que bombardeen con preguntas. Si hay una parte de su equipo que está 100% paralizado, usted debe mantener la comunicación con ellos. ¿Qué es lo que la empresa está haciendo? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo está impactando esta crisis a la empresa? Para que las personas sepan lo que está pasando. No saberlo hace que busquen a través de otros medios que probablemente, primero, no sean oficiales y segundo, tengan mensajes que no sean reales. Entonces, eso también es perjudicial para usted. Entonces, a esas personas que están suspendidas, reconocer que son importantes, entender que estamos haciendo esfuerzos para que la compañía pueda retomar sus actividades, pero realmente en este momento no es tan difícil entender que mi empresa está pasando por un mal momento. Las personas ya lo saben. Entonces, usted como líder es importante que usted se asegure que estas personas también estén al tanto de lo que está sucediendo y estén al tanto por usted.
no deje que otras personas se enteren de cosas relevantes para su equipo. Muy bien. Hay Francisco muchas Valle preguntas. consulta. ¿Cómo debe tratar la empresa la información de sus trabajadores afectados por el virus? Muy buena pregunta, Francisco, y gracias por hacerla. Esto es súper importante. La confidencialidad es algo muy, muy clave en cualquier situación de salud. Y es importante recordarle al equipo que esta situación es una situación de salud. Entonces, hay un elemento que debemos respetar mucho, es la confidencialidad. Debido a las características de este virus, pues no solamente el impacto puede ser a un trabajador, sino a los quienes estuvieron alrededor de esa persona. Lo que debe dejarse claro a los líderes es que en los protocolos, en algunas circunstancias, se darán instrucciones y esas deben ser cumplidas. Ahora, debemos entender que si yo le digo a un trabajador, debes irte a cuarentena por prevención, la primera pregunta que venga es ¿por qué? Y probablemente en ese momento debería responderle porque necesito que lo hagas por protocolo de protección. Probablemente, si yo de forma previa le explico a mi equipo que cualquier persona que sea detectada con positivo con coronavirus va a enviarse a su casa de aislamiento y las personas con las que tuvo contacto también, y que se va a mantener la confidencialidad, tal vez las respuestas bajen un poco. Pero es muy importante el tema de la confidencialidad. Obviamente, hay un componente de empatía. Recordemos que un porcentaje de las personas que contraigan el virus no van a presentar ningún síntoma, pero eso no significa que la persona no sea afectada. El nivel de ansiedad de ser detectado con coronavirus puede ser muy alto. Entonces, si la persona le dice a usted que no tiene ningún síntoma, igual mantenga su contacto para preguntarle cómo se siente, cómo está. Acuérdese que hay un componente físico y un mental en este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a avanzar con una pregunta más en honor al tiempo. Ever Carpio nos consulta, estimado Flavio, ¿cuál debería ser la principal competencia que debe tener el líder en tiempos de crisis y post-crisis? Bueno, ahora probablemente que la, te podría decir que la resiliencia, pero ¿sabes qué? Probablemente yo pueda concluir y es, no sé si es claramente no es una competencia, pero sí es esa forma de decirte a ti mismo, no tengo las respuestas, no las voy a tener, pero voy a sacar lo mejor de esta situación. Y es muy importante que los líderes no recarguen esa responsabilidad y esa culpa en ellos. Es muy importante que en ocasiones los líderes dirán, no tengo la respuesta, ¿qué crees que podamos hacer? Este no es una situación en la que el líder va a poder manejar el tema solo. El contexto es el ideal para reconocer que son un equipo. Entonces, probablemente esa, digamos que humildad y esa, digamos que realidad de que no soy infalible y que no tengo todas las respuestas, probablemente me ayude a superar esta situación. Muchas gracias, Flavio. Voy a hacer una última pregunta porque David Las que Saltos quieras, Tania. nos ha pedido que podamos ayudarlo con esta inquietud que tiene. Dice, Uh ¿cómo -huh. puedo ser transparente con mi equipo de trabajo si mis superiores no son transparentes conmigo? Esto genera intranquilidad en mi equipo y no sé cómo manejarlo. Es una buena pregunta y probablemente lo que le pasa a David es lo que nos esté pasando o esté pasando a muchos líderes. Y probablemente no tenga una respuesta que sea la que David está esperando. Pero lo que sí puedo decirles es esto. En este tipo de situaciones, David, probablemente tengas que enfocarte en lo que tú puedes hacer. Y algo que no puedes hacer es cambiar la forma de manejar la información o la forma como tus superiores ven esta crisis. Eso no lo puedes hacer. Pero lo que sí puedes hacer es compartirle a tu equipo lo que sabes, compartirle a tu equipo lo que estás autorizado a darle, escucharlos y demostrarles que estás junto a ellos en esta situación. Y cualquier acción que tenga que hacerse con su equipo, hacerla de la manera más humana posible. Demanda una gran inteligencia emocional, entender que es mejor estar con el equipo que dejarlos solos.